Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y dar like a este video. Hoy traigo una noticia que ha sorprendido a todos. Bar Arduk y el Sinsangu fueron vistos juntos en una cena romántica después de años de distancia. La noticia explotó en redes sociales y todos comentan lo mismo. ¿Qué pasó realmente entre Bar Arduk y el Sinsangu? Los dos actores, que en su momento protagonizaron una de las parejas más queridas en la pantalla, habían mantenido silencio sobre su relación personal. Sin embargo, una invitación inesperada lo cambió todo. Bar decidió dar un paso importante e invitó a Elçin a una cena privada en un lujoso hotel del centro de Estambul. El ambiente era elegante, las luces tenues y la música suave creaban la atmósfera perfecta para una noche que sin duda quedará en la memoria de sus seguidores. Según testigos, ambos llegaron discretamente al lugar, pero una vez dentro no pudieron ocultar las sonrisas. Al parecer, Bar rompió el hielo diciendo, Elçin, han pasado años, pero aún quería verte y hablar contigo cara a cara. Ella respondió con una ligera sonrisa, Bar, nunca imaginé que me invitarías así, es una sorpresa muy grande. Estas frases fueron suficientes para que los rumores se encendieran aún más. Durante horas conversaron sin preocuparse por nada más, como si el tiempo se hubiera detenido. Las personas cercanas aseguran que la cena no solo fue un gesto amistoso, sino también un momento lleno de complicidad. En la mesa, entre risas y recuerdos, se escuchó a Elçin decir, extrañaba estas conversaciones, nuestra forma de entendernos sin muchas palabras. A lo que Bar contestó, tienes razón, siempre tuvimos esa conexión especial. Estos detalles no tardaron en filtrarse y las redes sociales comenzaron a llenarse de comentarios sobre una posible reconciliación. Miles de seguidores escribieron mensajes de apoyo, pidiendo que ambos vuelvan a compartir proyectos y, ¿por qué no?, una relación más cercana. Lo que más llamó la atención fue el gesto romántico de Bar. Testigos afirman que, al final de la velada, hizo brindar a Elçin con una copa de vino y le dijo, por los nuevos comienzos, y por todo lo que aún podemos vivir. Esa frase generó aplausos espontáneos entre algunos clientes del restaurante que reconocieron a la pareja. Elçin, visiblemente emocionada, levantó su copa y respondió, por dejar atrás el pasado y mirar hacia adelante. Esa escena se volvió viral en pocas horas. Este encuentro también ha despertado el interés de los medios turcos, que no han dejado de hablar del tema. Algunos periodistas incluso afirman que esta cena fue organizada después de varios intentos de reconciliación por parte de Bar. Lo cierto es que, más allá de los rumores, la química entre ellos sigue intacta. Basta con ver las fotos que circulan en redes, miradas cómplices, sonrisas sinceras y un lenguaje corporal que habla por sí mismo. Muchos fans recuerdan la época dorada en la que Bar y Elçin formaban la pareja favorita en televisión. La noticia de esta cena ha reavivado esa nostalgia, generando una ola de ilusión entre quienes siempre soñaron con verlos nuevamente juntos, no solo en la pantalla, sino también en la vida real. Algunos seguidores comentaron, se nota que aún hay sentimientos, ojalá esta vez sea para siempre. Otros, más cautos, opinan que es mejor no adelantarse, pero aún así celebran que ambos hayan decidido reencontrarse. La cena se prolongó más de lo esperado y, según varios asistentes del lugar, ninguno de los dos parecía tener prisa por marcharse. Entre platos gourmet y copas de vino, los actores recordaron momentos de su carrera, anécdotas de rodaje y también confidencias personales. En un instante, Elçin comentó con nostalgia, ¿recuerdas aquella escena bajo la lluvia? Fue uno de los días más difíciles, pero también uno de los más mágicos de mi vida profesional.
Bar, con una expresión cómplice, respondió, sí, y gracias a ti salió perfecta. Tenías una energía que contagiaba a todo el equipo. La conversación continuó fluyendo como en los viejos tiempos, despertando la curiosidad de los presentes, quienes trataban de capturar cada gesto con sus teléfonos. Al día siguiente, las fotografías inundaron las portadas digitales de los principales portales de noticias de Turquía. Los titulares eran claros: Bar Yeltsin, segunda oportunidad en el amor. El eco de esta cena se expandió rápidamente, alcanzando no solo a los seguidores locales, sino también a los fanáticos internacionales que durante años han seguido con fervor la trayectoria de ambos. Mientras tanto, los representantes de los actores guardaron silencio. Ninguno quiso desmentir ni confirmar la información, lo que alimentó aún más el misterio. Algunos analistas de la industria televisiva opinaron que esta reunión podría ser una antesala a un nuevo proyecto conjunto, quizás una serie o incluso una película. Otros, sin embargo, apostaron por un acercamiento más personal, sugiriendo que la química entre ellos era demasiado real como para limitarse a lo profesional. En redes sociales, los hashtags con sus nombres se volvieron tendencia mundial. Los usuarios compartían vídeos de viejas entrevistas, editaban escenas de sus novelas más famosas y creaban montajes donde se les veía felices y enamorados. Una usuaria escribió: no importa si vuelven como pareja o como colegas, lo importante es que se den una nueva oportunidad para estar cerca. Estas muestras de cariño emocionaron a los actores, aunque ninguno de ellos hizo una declaración oficial. A pesar de la expectación, la prensa turca logró descubrir que la cena había sido planeada con semanas de antelación. Bar, al parecer, se había puesto en contacto con un amigo común para hacer llegar la invitación a Yeltsin de manera discreta. Ella, sorprendida pero también intrigada, aceptó sin dudar demasiado. Este gesto demostró que ambos, pese al tiempo y la distancia, mantenían un respeto mutuo y una apertura hacia lo que pudiera surgir. Lo que suceda a partir de ahora es incierto. Sin embargo, este episodio ha dejado claro que el vínculo entre Bar y Yeltsin no se ha roto. Al contrario, parece haberse fortalecido con el paso de los años. Los fanáticos siguen atentos a cada movimiento, esperando una confirmación que quizá nunca llegue, pero disfrutando del simple hecho de ver a sus ídolos juntos de nuevo. El tiempo dirá si esta cena fue solo un reencuentro amistoso o el inicio de una nueva etapa en sus vidas, tanto profesionales como personales. No olviden suscribirse a mi canal y dejar en los comentarios qué opinan de este romántico gesto. ¿Creen que Bar y Yeltsin están listos para una nueva etapa juntos? Los estaré leyendo con mucha atención.